Hola a todos, aquí les traigo más capítulos de este maravilloso fic, espero que lo disfruten. Recuerden que esta historia no es mía, todo el crédito y los derechos a sus respectivos creadores. Y sin más, comencemos. Capítulo 73. Dodoria, el Kirby espinoso. El viento tiraba ferozmente de la ropa de Ajax, jalándola con fuerza contra su cuerpo, como si fuera una doncella suplicándole que se quedara, pero él no podía darse ese lujo. Cada ráfaga, acompañada del martilleo frenético de su corazón, le recordaba el terror del que estaba huyendo. Jadeó, su respiración entrecortada mientras luchaba por mantener el ritmo. La cálida y viscosa sangre brotaba profusamente de la dolorosa herida que atravesaba todo su cuerpo. La tela, antes cómoda, ahora empapada en sangre, se adhería a él como una segunda piel helada. Un mareo lo invadió, impulsado por la espantosa pérdida de sangre. Incluso mientras la vida se drenaba de él, podía sentir cómo su cuerpo se esforzaba frenéticamente por adaptarse a la herida fatal, fatal para la mayoría, pero no para él. Sin embargo, la adaptación de su cuerpo no estaba siendo lo suficientemente rápida. Sus intensos movimientos y el furioso gasto de ki habían agravado significativamente la herida, llevando su adaptación al límite y obstaculizando su capacidad de funcionar a plena potencia. Ajax maldijo entre dientes. Su situación era desastrosa, pero era el resultado inevitable de intentar enfrentarse al jefe final durante el acto de apertura. Naruto no se enfrentó al Jubi recién salido de la academia, Tanjiro no confrontó a Musan en cuanto se convirtió en cazador de demonios, Midoriya no desafió a All for One inmediatamente después de heredar el One for All, y así sucesivamente. Y sin embargo, ahí estaba él, intentando tomarle el pelo a Freezer apenas unas horas después de haber llegado a Namek. No obstante, no tenía opción. No cuando se trataba de Dende. Hablando de Dende, los dos namekianos que llevaba en brazos no habían dejado de chillar y forcejear desde que lo sacó del pueblo a toda prisa. Apretó la mandíbula por el dolor mientras ajustaba la posición de los pequeños, que seguían revolviéndose bajo su agarre. Ahora que se encontraba a una distancia segura de Freezer, consideró que era momento de darles una explicación. Tras un breve y seco mensaje telepático, la pareja finalmente se calmó. Era una suerte que lo hicieran, porque Ajax no tenía tiempo para atenderlos más allá de eso. Con su sentido del ki, detectó otra presencia aproximándose rápidamente desde atrás. Era distinta de la aterradora energía de Freezer. Afortunadamente, Freezer no había optado por perseguirlo personalmente, como él había anticipado. Dudaba haberlo enfurecido lo suficiente como para merecer una persecución directa, especialmente considerando su relativa debilidad. Si Freezer hubiera decidido lo contrario, estaría condenado, así que trató de encontrar algo de consuelo en esa pequeña victoria. Siempre hay un lado positivo. Eso significaba que quien lo perseguía debía ser Sarbon o Dodoria, pero poco importaba cuál de los dos fuera. Ambos lo superaban con facilidad, especialmente en su estado actual. Normalmente, no le preocuparía, ya que gracias a su habilidad de manipular la densidad del aire, su velocidad mejorada dejaría a Dodoria y Sarbon tragando polvo. Sin embargo, con su lesión, mantenerse consciente ya era un desafío, y mucho más lo era mantener la concentración necesaria para ejecutar una tarea tan intrincada como la manipulación externa del ki. Era un patrón familiar, se dio cuenta. En momentos de dolor extremo o emociones intensas, realizar técnicas delicadas como la manipulación de ki se volvía casi imposible. Desafortunadamente, no era algo que pudiera solucionar fácilmente. ¿Alguna vez intentaste pintar, competir en un deporte o tocar un instrumento clásico mientras tienes un calambre fuerte? Pues era algo así. Privado de su manipulación externa del ki, Ajax estaba limitado a su velocidad ordinaria, lo que significaba echó una rápida mirada por encima del hombro, captando un fugaz punto rosado en la distancia. Que Dodoria era más rápido. Redirigiendo su enfoque, Ajax se empujó a los límites de su resistencia, consciente de que no tenía tiempo para dudar. Tenía que mantener su ritmo si quería evitar ser atrapado. Mientras lo hacía, su mente trabajaba a toda velocidad, buscando desesperadamente una solución a la profunda mierda en la que se estaba hundiendo lentamente. Bueno, siempre podía recurrir a la vieja y confiable técnica llamarada solar. Le funcionó de maravilla a Krillin la primera vez en la historia original, así que no veía razón para que no funcionara ahora. Tomó una profunda bocanada de aire, preparándose para la maniobra que estaba por realizar. Bajó la mirada hacia los dos niños namekianos en sus brazos, cuyos ojos grandes y aterrorizados lo observaban fijamente. Escúchenme con atención, transmitió a Ajax telepáticamente. Cuando les dé la señal, necesito que reduzcan su nivel de poder tanto como puedan.
Reconocerán la señal cuando la vean, confíen en mí. A pesar de su miedo, Dende y el otro niño asintieron en silencio pero con firmeza, habiendo comprendido ya que Ajax no tenía intención de hacerles daño. Ajax redujo su velocidad sutilmente, esperando el momento adecuado. Mientras tanto, Dodoria aceleró al notar la aparente debilidad de su presa. Una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro mientras se acercaba más y más. Justo cuando Dodoria estaba a instantes de atacar, Ajax giró repentinamente sobre sí mismo, encarando a su perseguidora mientras seguía volando hacia atrás. «Llamarada solar», gritó, desatando un cegador estallido de luz directamente en los ojos de Dodoria. Sin detenerse a evaluar el resultado, Ajax cambió de dirección de inmediato y se alejó a toda velocidad, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Los dos niños namekianos disminuyeron sus niveles de poder, cooperando sin problemas. Ajax también redujo su propio nivel de energía al mínimo, esperando evadir el inexistente sentido del ki de Dodoria. A medida que los segundos transcurrían, Ajax permanecía vigilante, con su sentido del ki centrado en la distante firma de Dodoria, esperando el resultado de su táctica. Los segundos tensos se alargaban, y cada instante que pasaba se sentía como una eternidad. Entonces, de repente, la firma de energía de Dodoria comenzó a moverse, en la misma dirección en la que iban. Los ojos de Ajax se abrieron de par en par, la incredulidad recorriéndolo como un rayo. ¿Cómo diablos? Con la esperanza de que fuera solo una mala coincidencia, alteró bruscamente su curso, desviándose de su trayectoria original. Pero una vez más, Ajax sintió que Dodoria ajustaba su dirección en consecuencia, reflejando su nuevo rumbo. Interrogación de cierre, exclamación de cierre, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Ajax frunció el ceño. No era solo una cuestión de azar, Dodoria lo estaba siguiendo activamente. Sin embargo, no tardó en atar los cabos. Los Scouters. Aunque solo estuvo en la aldea de Moori por unos instantes, ya había notado pequeñas diferencias. ¿Podría ser que esta vez Moori no destruyó los Scouters de las fuerzas de Freezer? ¿Eso significaba que Dodoria aún tenía su Scouter? Mierda. ¿Cómo había pasado por alto un detalle tan crítico, incluso en su apuro desesperado? Ajax exhaló temblorosamente. Esto era malo. Si no podía sacarse de encima a Dodoria, el enfrentamiento sería inevitable. Maldición, ¿dónde estaba Vegeta cuando más lo necesitabas? En realidad, pensándolo mejor, Vegeta no era la respuesta, ya que no había garantía de que el príncipe de los Saiyajin no lo eliminara después. El tiempo pasaba y la presencia de Dodoria se acercaba más y más, pero Ajax seguía sin una solución. La mejor idea que tenía hasta ahora era intentar la técnica de multiforma, pero hacerlo significaba también garantizar la seguridad de sus dos pasajeros. No tenía dudas de que formar 3 clones adicionales en su estado actual de salud sería lo mismo que cometer suicidio. Con el tiempo en su contra, Ajax poco a poco se resignó a la dura realidad. Había agotado sus opciones, incapaz de concebir un plan de escape que pudiera engañar el scouter de Dodoria con los recursos que tenía a su disposición. Apretando los dientes, tomó una decisión en una fracción de segundo, su determinación endureciéndose como el acero. Con un movimiento rápido, soltó a sus pasajeros y los lanzó hacia adelante. Los niños namekianos, tomados por sorpresa por su repentina expulsión, se tambalearon en el aire antes de recuperar el equilibrio. Mientras se estabilizaban, Ajax les dio una orden con voz firme. «Corran. Busquen a Skagoro Aguru». El niño namekiano vestido de azul vaciló, indeciso. Sin embargo, antes de que pudiera actuar según su duda, su compañero de rojo le agarró la mano y tomó la decisión por ambos. «Pero tenemos que ayudar». Fue todo lo que el niño de azul logró decir antes de ser arrastrado a la fuerza. Ajax observó cómo Dende y su amigo desaparecían en la distancia, sus figuras haciéndose cada vez más pequeñas con cada segundo. Era difícil de admitir, pero durante la campaña de Namek, el valor de Dende superaba al suyo propio. Era una verdad amarga de aceptar, pero el equipo necesitaba un sanador más que otro atacante. En el peor de los casos, si moría, suponía que los guerreros Z podrían desear traerlo de vuelta a Namek como lo hicieron con Piccolo. Ajax guardó esa idea como un último recurso, ya que prefería no morir en absoluto. Con el corazón pesado y una determinación de acero, Ajax cuadró los hombros y se preparó para enfrentar a Dodoria en solitario. Momentos después, Dodoria se detuvo a corta distancia, su grasa temblando al frenar su impulso. Gracias a su rastreador, su mirada se desvió brevemente hacia los niños en fuga antes de volver a fijarse en Ajax. Lentamente, una sonrisa cruel y repugnante se extendió por su grotesco rostro. «¿Finalmente te das cuenta de lo inútil que es huir de mí, mocoso?», se burló Dodoria.
Parece que por fin estás empezando a conocer tu lugar, postrándote y arrastrándote ante mí. Dodoria soltó una carcajada, con su voluminoso cuerpo temblando en sincronía con su diversión. Aunque reía, sus ojos destilaban promesas de dolor para cualquiera que se atreviera a desafiarla. La reprimenda injustificada de Lord Fraser aún resonaba en su mente, avivando las llamas del resentimiento que ardían dentro de ella. No podía tocar a Lord Fraser, pero había decidido que usaría a este insecto insignificante como juguete para desahogar su frustración. Ajax tragó saliva nerviosamente cuando la energía de Dodoria se disparó, manifestándose en olas de aura rosada que lo golpeaban como una fuerza tangible. Gotas de sudor rodaban por su frente, cayendo una tras otra mientras enfrentaba la presión de un enemigo cuyo poder eclipsaba al suyo. Así que esto era lo que se sentía a un nivel de poder de 22,000. Mientras tanto, él apenas alcanzaba los 12,000, quizás 13,000 si era optimista. Y para empeorar las cosas, ya estaba gravemente herido. ¡Fantástico! ¡Qué suerte la suya! Anticipando el inminente inicio de la batalla, Ajax expandió su sentido del ki a su alrededor, pero no detectó nada fuera de lo común aparte de él y Dodoria. Ante eso, sintió una leve sensación de sorpresa. ¿Dende y el otro niño realmente habían escapado tan rápido? Para salir de su rango sensorial a esa velocidad necesitaban una rapidez absolutamente absurda. Tal vez, un poco demasiado absurda. Sin embargo, Ajax no tuvo tiempo para reflexionar en ello. La ausencia de otras presencias significaba que no habría refuerzos ni aliados. Nadie intervendría si las cosas se salían de control. Cerró los ojos y tomó una profunda bocanada de aire, mientras la risa burlona de Dodoria resonaba en sus oídos. Era él contra Dodoria. Pero no tenía sentido lamentarse. Dodoria no le mostraría misericordia solo porque sintiera lástima de sí mismo. Con renovada determinación, Ajax abrió los ojos nuevamente, su mirada afilada y resuelta. Descartó cualquier rastro de duda en su mente y elevó su poder al máximo, su aura rugiendo a su alrededor como una tempestad. Dodoria podía ser formidable, pero había llegado demasiado lejos como para dejarse gobernar por el miedo. En el aire, Dodoria y Ajax cruzaron miradas, y entre ellos saltaron chispas metafóricas. Entonces, Ajax desapareció de su posición, su velocidad tan asombrosa que la sangre que goteaba de su herida se disipó en una tenue niebla tras de él. Una fracción de segundo después, su antebrazo chocó contra el de Dodoria con un estruendo, los dos luchadores forcejeando mientras competían por la supremacía a través de la fuerza física. Ajax apretó los dientes cuando las púas del brazo de Dodoria se clavaron en su piel, perforándola y sacando sangre. Pero Ajax no era alguien que se rindiera fácilmente. Todo esto no era nada en comparación con el agua ultra divina. La batalla escaló en una oleada de intercambios, un torbellino de puños y extremidades que chocaban entre sí con una fuerza explosiva mientras ambos ponían a prueba los límites y capacidades del otro. Parpadeaban de un lado a otro en el aire, con estallidos sónicos que perturbaban el tranquilo cielo namekiano. Ajax entrecerró los ojos, analizando el estilo de combate de Dodoria, sus malos hábitos y patrones de ataque, aplicando las enseñanzas del maestro Rossi. Incluso para un observador sin experiencia, era evidente que Dodoria poseía una fuerza física inmensa, superando por mucho a Nappa, incluso con el manto forjado por la tormenta. Su velocidad superior ya se había demostrado en la persecución anterior, y su resistencia era formidable. Cada uno de los golpes semiserios de Ajax apenas lograba hacerle cosquillas a la élite de las fuerzas de Fraser. Sin embargo, Dodoria no era invencible. Si bien su enemigo tenía atributos físicos superiores, Ajax pronto notó que su dominio del control del ki, y, por lo tanto, su aceleración, dejaba mucho que desear. Si Ajax era un florete, cortando el aire con velocidad y precisión cegadoras, entonces Dodoria era un cañón. Lento para maniobrar, pero devastador si se posicionaba correctamente. A medida que continuaba la confrontación, Ajax rápidamente se dio cuenta de que Dodoria no era un maestro de las artes marciales. En cambio, el miembro de élite de las fuerzas de Fraser peleaba con los instintos de un bruto salvaje, confiando en su tamaño, velocidad y pura fuerza bruta para abrumar a su oponente. A diferencia de los movimientos elegantes de los maestros de artes marciales como Goku o el maestro Rossi, los ataques de Dodoria carecían de finura y estilo. No había fluidez en sus maniobras, ni continuidad en sus patrones, ni secuencias intrincadas o combinaciones ejecutadas con destreza. En su lugar, los asaltos de Dodoria eran una andanada caótica de fuerza bruta, cada golpe un intento independiente de aplastar a su adversario hasta la sumisión.
Sin embargo, esto no significaba que Dodoria careciera por completo de técnica. Al contrario, cada uno de sus golpes estaba ajustado meticulosamente para infligir el máximo daño físico, y también poseía un peligroso nivel de habilidad para ejecutar devastadores contraataques. Ahora bien, esta vulnerabilidad sería perfectamente explotable si Ajax no estuviera lidiando con un enorme agujero en su cuerpo. El hecho de que su nivel de poder apenas superara la mitad del de Dodoria tampoco jugaba precisamente a su favor. Tras intercambiar golpes por unos momentos más, ambos combatientes parecieron llegar a un acuerdo tácito. Sus miradas se cruzaron, cada una brillando con un poder intenso y ardiente. En un instante, desataron sus golpes más potentes simultáneamente, sus puños lanzándose hacia los rostros del otro con una fuerza aplastante. El golpe de Dodoria, ayudado por su mayor alcance, impactó primero en el rostro de Ajax con un estruendo resonante. A pesar de la ferocidad del ataque, la expresión de Ajax apenas cambió. Ajax admitía que Dodoria podía ser el oponente más formidable en términos generales al que se había enfrentado hasta ahora, pero cuando se trataba de pura fuerza física, Dodoria aún quedaba significativamente por debajo del gran simio Vegeta. Momentos después, el puño de Ajax también se estrelló contra la mejilla de Dodoria con un satisfactorio golpe sordo. Los ojos de Ajax se abrieron de par en par con sorpresa. A pesar de haber golpeado con toda su fuerza, la mejilla de Dodoria simplemente se estremeció, la grasa de su rostro absorbiendo el impacto con una eficiencia inquietante. Era como si hubiera golpeado algún tipo de líquido no newtoniano, su puño hundiéndose en la carne de Dodoria sin el impacto esperado. Una sonrisa arrogante se dibujó en los labios de Dodoria. Aprovechando la oportunidad brindada por el momentáneo asombro de Ajax, Dodoria lanzó un cabezazo brutal, con las púas de su rostro añadiendo una capa extra de brutalidad al golpe. Pero Dodoria no había terminado todavía. Mientras Ajax se tambaleaba hacia atrás, Dodoria se elevó apenas un pie por encima de él, el aire crepitando mientras comenzaba a recubrir sus brazos con energía. En un instante, visibles ondas de energía rosada comenzaron a irradiar de los brazos de Dodoria, envolviéndolos para formar una gruesa armadura gomosa. Con un gruñido, la energía se solidificó en pesadas brazaletes erizados de una cantidad horrible de púas irregulares, asemejándose a un ataúd de hierro vuelto del revés. «Grita para mí», rugió con un deleite sádico. Con una sonrisa llena de malicia, Dodoria juntó sus manos antes de estrellar la monstruosidad llena de púas directamente contra los brazos apresuradamente cruzados de Ajax. El impacto fue tremendo, una colisión estremecedora que envió a Ajax volando hacia abajo con una fuerza incontrolable. Chocó contra la dura tierra, provocando una nube de polvo y tierra que se alzó mientras su cuerpo se deslizaba por el suelo. Muy por encima, Dodoria se rió con júbilo. Con una sonrisa triunfal, admiró la sangre que manchaba las púas de su brazalete de energía antes de llevarla a sus labios. Con un movimiento de su lengua, Dodoria lamió la sangre de las púas, el líquido rojo tiñendo sus gruesos labios morados de un carmesí brillante. Sus ojos se cerraron levemente en placer ante el sabor de su victoria, como si fuera ambrosía. Ansiosa por ver los resultados, Dodoria descendió bruscamente, su aterrizaje enviando una pequeña onda de choque que dispersó el polvo. Antes de que los escombros se disiparan por completo, escaneó el campo de batalla con su rastreador, sus ojos fijándose con facilidad en su adversario gracias a la guía del dispositivo. A través de la neblina, Ajax ya estaba de pie, aunque tambaleante. Su determinación por continuar era evidente, pero también lo era su sufrimiento. Sus brazos eran una visión espantosa, sangrando profusamente por numerosos agujeros grandes que perforaban su carne. Las púas de Dodoria habían devastado sus extremidades, desgarrando músculo y tendones por igual. Ajax frunció el ceño al darse cuenta de que estaba perdiendo rápidamente la sensación en su brazo izquierdo. Habiendo soportado la peor parte de las púas, el miembro ahora colgaba inerte e insensible a su lado. Con cada segundo que pasaba, se hacía cada vez más evidente que su brazo izquierdo no sería más que un peso muerto. Maldición. Las púas deben haber alcanzado un nervio. Perdí un brazo, pensó Ajax. A través de la bruma del dolor, Ajax vio a Dodoria alzar una ceja, una expresión de diversión burlona extendiéndose por el rostro regordete del alienígena. Bueno, me quedé impresionado, imbécil. Aún no eres un alfiletero. La mayoría ya estaría muerta. Ajax también estaba sorprendido de haber sobrevivido al ataque de Don Krieg Jr. Las púas deberían haber atravesado fácilmente sus defensas y penetrado mucho más profundo en su cuerpo que solo en sus brazos. Aunque, pensándolo bien, tenía sentido en retrospectiva. Después de todo, ¿para qué servían las púas si no era para infligir daño perforante?
Afortunadamente para Jax, y desafortunadamente para Dodoria, él ya había desarrollado cierto nivel de adaptación a los ataques perforantes. Bueno, ¿qué tal eso? Resulta que haber resistido ese macanco sapo con su mano durante la pelea contra Raditz tenía sus beneficios después de todo. Ajax se concentró rápidamente en la batalla. A pesar de estar alerta, fue tomado por sorpresa por esta nueva habilidad que Dodoria había mostrado. Su recuerdo de la batalla de Vegeta contra Dodoria era vago en el mejor de los casos, los detalles difusos por el tiempo y la relativa insignificancia del encuentro. Pero lo que sí recordaba era la absoluta superioridad de Vegeta, aplastando a Dodoria con facilidad. El Kirby espinoso no había sido más que un obstáculo menor para resaltar la nueva fuerza de Vegeta tras su derrota en la Tierra. Desafortunadamente, Ajax no era tan poderoso como el príncipe de todos los Saiyajin, por lo que no podía dominar a Dodoria de la misma manera. Como resultado, esto le daba a Dodoria la oportunidad de mostrar sus verdaderas capacidades. O al menos, esa era la teoría de 10 segundos que su cerebro, aturdido por el dolor, había logrado elaborar. Hablando de habilidades, por cierto joder, ¿una armadura de ki con púas? ¿Qué concepto? Durante este caótico divagar mental, Ajax mantuvo su vigilancia sobre Dodoria, sus músculos tensos y listos para reaccionar en cualquier momento. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando cualquier posible forma de escapar de este enemigo tan peligroso. Ajax estaba tan concentrado en Dodoria que casi lo pasó por alto un débil hilo de energía naranja y verde que serpenteaba en el aire a una pequeña distancia. Se retorcía y se deslizaba como un gusano, acercándose cada vez más desde atrás de manera ominosa. Sobresaltado por aquella cosa extraña, Ajax inmediatamente dirigió su sentido del ki hacia el extremo más alejado del inexplicable hilo. Para su desconcierto, no había nada allí. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios era esa cosa? Parecía materializarse de la nada, no, literalmente lo hacía. ¿Era algún tipo de ataque encubierto? ¿O tal vez una criatura namekiana desconocida para él? Por razones obvias, esto era bastante alarmante. De repente, la imagen de la cola de Cell pasó por su mente, y recordó aquella escena perturbadora en la que absorbía a un oficinista, dejando solo un montón de ropa tras de sí. Tras ese flashback, la idea de que aquel hilo hiciera contacto con él le provocó un escalofrío en la columna vertebral, amplificando la inquietud dentro de Ajax. Sabía que lo último que quería era averiguar qué pasaría si aquella cosa se le metía dentro. Sin embargo, la atención de Ajax se vio abruptamente atraída de nuevo hacia Dodoria cuando la alienígena reanudó su discurso. «Sabes, mocoso, eres bastante resistente. La mayoría de la gente no vive lo suficiente como para recordar que tengo esta habilidad». Dodoria sonrió, su voz impregnada de un entusiasmo perverso mientras una ansiosa y maliciosa sonrisa se extendía por su rostro. «Creo que te agregaré a mi colección. Disfrutaré destrozando tu espíritu». Las palabras de Dodoria tocaron un nervio profundo en Ajax, encendiendo un ardiente fuego de furia. Aborrecía por completo la idea de tratar a alguien como un objeto, reduciéndolo a un simple trofeo o juguete. Eso, junto con cosas como el control mental, era algo que odiaba con todo su ser. «Solo espera, Babidi. Ya verás. Cállate, asqueroso montón de grasa». Gruñó Ajax, escupiendo sus palabras con una furia poco característica. El rostro de Dodoria se retorció de ira ante el descarado insulto, su dignidad femenina mancillada. «No puedo esperar a verte retorciéndote de dolor debajo de mí». Con un destello de movimiento, Ajax desapareció de su posición, esquivando hábilmente el tentáculo de energía con forma de gusano que se había estado acercando alarmantemente. En un solo movimiento, Ajax amplió la distancia entre él y la extraña energía mientras acortaba la brecha con Dodoria. Entonces, sin sellos de manos, sin sonido ni advertencia, Ajax desató un destello de luz cegador, una llamarada solar completamente silenciosa. Dodoria hizo una mueca mientras la luz del solar flare agredía sus sentidos, e instintivamente levantó sus puntiagudos brazaletes de ki para proteger su cabeza. En el breve respiro proporcionado por la distracción de la llamarada solar, Ajax se impulsó hacia adelante tan rápido como sus heridas se lo permitieron, con la sangre goteando de la comisura de sus labios como Olmig mientras lo hacía. Su objetivo: el rastreador. Capítulo 74. Ojo por ojo. En un movimiento casi a cámara lenta, los músculos de la pierna de Ajax se tensaron y luego se soltaron, impulsando su pierna hacia el rastreador de Dodoria para darle una patada giratoria en la cabeza. Notó que el rastreador parpadeaba y emitía un pitido agudo y urgente. Instantáneamente, sin siquiera abrir los ojos, Dodoria giró su brazo izquierdo en un golpe de revés, intentando contrarrestar el ataque.
Los ojos de Ajax se abrieron de sorpresa, el rastreador le había advertido a Dodoria la dirección del ataque. En esa fracción de segundo, Ajax calculó las trayectorias de ambos ataques, mapeando el momento preciso del impacto y el ángulo de los golpes respectivos. Ambos ataques estaban destinados a aterrizar casi simultáneamente, lo que significaba que podía destruir el rastreador a cambio de recibir el revés de Dodoria, un intercambio equitativo. ¿El problema? Por pura y maldita suerte, el brazal de púas de Dodoria iba directamente hacia Ajax Jr. Ahora bien, Ajax tenía plena confianza en la capacidad de su cuerpo para adaptarse, pero esto... no estaba seguro de confiar en él tanto. Y aunque lo hiciera, ¿por qué diablos se sometería a algo así? No era Vegeta, y además, ¿acaso alguien había visto lo que Dodoria le hizo a su brazo izquierdo? Abortar misión. Con un giro decisivo, Ajax se retiró de su ataque planeado, volteando sobre el brazo de Dodoria y evitando por poco su brazal de púas. Aterrizó suavemente en una ligera posición de cuclillas, justo frente a la imponente figura de Dodoria, apenas haciendo ruido al tocar el suelo. Contrario a lo esperado, Dodoria, ahora con los ojos bien abiertos, no hizo ningún intento de reposicionarse ni de crear distancia. En su lugar, extendió los brazos de par en par, como si estuviera dando la bienvenida a un familiar o a un ser querido. El gesto era absurdamente fuera de lugar, una invitación impregnada de condescendencia. Dodoria sonreía, pero no había nada de hospitalario en su expresión. Era la sonrisa de un depredador, una expresión retorcida de deleite malicioso. Los labios de Ajax se fruncieron ante la burla arrogante. El sarcasmo en la postura de Dodoria, la burla en su sonrisa, la condescendencia, todo equivalía a un desafío, un guante lanzado. Dodoria estaba diciendo que lo mejor de Ajax ni siquiera lo afectaría. Bien. Ya entendía cómo iba esto. En un instante, el puño derecho de Ajax, su único brazo funcional, se encendió con energía plateada. Sus músculos se tensaron, la energía dentro de su puño intensificándose en preparación para ser lanzada directamente al estómago de Dodoria. ¿Quieres lo mejor de mí? A ver qué te parece esto, maldito gordo. Impacto preciso. Con un rugido, Ajax lanzó su puño hacia adelante, la energía plateada dejando un rastro como la cola de un cometa. El aire alrededor de su mano pareció vibrar mientras su puño se dirigía directamente al vientre de Dodoria. Su puño se incrustó en el estómago de Dodoria y la ardiente energía explotó hacia afuera en un resplandor radiante un milisegundo después. Durante una fracción de segundo, hubo silencio. Luego, la onda expansiva golpeó. Una explosión conmocionante que se propagó hacia afuera, haciendo que el suelo se deformara y se hiciera añicos en metros a la redonda. Tras el impacto titánico, Dodoria apenas se vio afectada. Aunque los alrededores fueron completamente devastados, ella solo dio un traspié, con el aliento fugazmente perdido. Parecía como si su grasa hubiera absorbido mágicamente la mayor parte de la fuerza. Como aquel no un buen lausj. Buen intento, enano. De hecho, lograste sacarme el aire. Los ojos de Ajax se abrieron de par en par, entre el shock y el horror. Me estás jodiendo. Ajax no tuvo oportunidad de terminar su pensamiento. Con una velocidad vertiginosa, el brazal de ki con púas de Dodoria se estrelló contra su pecho. El impacto fue como ser arrollado por un tren desbocado, la fuerza pura hundiendo las púas profundamente en sus costillas y pulmones. Un dolor abrasador estalló en su cuerpo, una agonía tan intensa que le robó el aliento. Un instante después, la física hizo lo suyo, y Ajax salió disparado hacia atrás, abriendo una zanja en la tierra antes de estrellarse contra una pequeña ladera. Ajax tosió con dificultad, su cuerpo se hundió en la ladera de la colina, cada respiración una lucha dolorosa y gorgoteante. Respirar se volvió insoportablemente difícil, y podía sentir cómo sus pulmones se llenaban de sangre poco a poco debido al ataque de Dodoria. No tuvo el valor de evaluar la magnitud de sus heridas. De pronto, un pensamiento absurdo cruzó su mente de repente. Si bebiera jugo de naranja en ese momento, ¿se filtraría por su cuerpo como en esos personajes de dibujos animados? Sabía que era ridículo, pero el humor mórbido le proporcionó una pequeña y efímera distracción de la sombría realidad de su situación. Con un poco de ayuda de la gravedad, Ajax finalmente logró liberarse del acantilado, solo para colapsar en el suelo, con el cuerpo débil. El sabor metálico de la sangre llenaba su boca, y el suelo frío ofrecía poco consuelo. Su visión se nubló, manchas oscuras acechando en su periferia mientras luchaba por mantenerse consciente. Mientras tanto, su sangre empapaba la tierra, mezclándose con el suelo hasta formar un lodo rojizo y espeso que se filtraba en su ropa.
Se maravilló de que aún le quedara algo de sangre en el cuerpo. Ajax intentó empujarse hacia arriba, pero sus extremidades apenas respondían. A través de su sentido del ki, detectó la energía con forma de gusano acercándose una vez más. Se retorcía en su dirección con un aire amenazante, moviéndose con más rapidez y urgencia. Sin embargo, Ajax no podía permitirse prestarle demasiada atención en ese momento. Todavía estaba a una distancia considerable y se movía lentamente, tal vez al ritmo de una caminata rápida. Solo era otra preocupación en su creciente lista de amenazas, pero una que podía esperar. Mientras Ajax luchaba por ponerse de pie, su cuerpo gritaba en protesta, escuchó los pasos tranquilos de Dodoria acercándose. El sonido era deliberado y pausado, cada pisada una burla a su estado actual. Entonces, la voz de Dodoria lo alcanzó con un tono burlón. ¿Qué pasa, héroe? ¿Pensaste que podrías derribarme de un solo golpe? Con el pecho perforado por heridas, Ajax simplemente no pudo reunir la fuerza suficiente para levantarse antes de que Dodoria llegara. Sus extremidades se sentían pesadas como el plomo, sus músculos negándose a obedecer sus desesperadas órdenes. Sintió las manos de Dodoria agarrar su cabello y tirar de su cabeza hacia arriba, enviando una nueva oleada de dolor a través de su cuerpo. Su visión se tambaleó, el mundo a su alrededor se volvió borroso por un momento antes de volver a enfocarse de golpe. El rostro de Dodoria apareció ante él, una grotesca máscara de satisfacción. Sus ojos brillaban con un deleite malicioso, y la sonrisa torcida en sus labios se ensanchó mientras examinaba la forma maltrecha de Ajax. Vaya, 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 se burló Dodoria con desdén. Mira al gran guerrero ahora. Arrastrándose en el lodo como un gusano patético. Dodoria se puso de pie desde su posición en cuclillas, aún sujetando a Ajax por el cabello. Para ella, era un gesto sin esfuerzo, una muestra casual de su fuerza, pero debido a la diferencia de altura, Ajax quedó suspendido en el aire, sostenido únicamente por su cabello. Su cuerpo colgaba inerte, su fuerza casi agotada, pero su espíritu seguía intacto. Por esto es que me encanta pelear contra luchadores cuerpo a cuerpo como tú. Todos muestran unas expresiones de desesperación tan deliciosas cuando se dan cuenta de que incluso su movimiento más poderoso, su técnica más preciada, es absolutamente inútil contra mí. Con un solo dedo, Dodoria le acarició cruelmente la mejilla a Ajax, dejando tras de sí una delgada línea de sangre. Ustedes, los artistas marciales, siempre terminan arrodillándose y sometiéndose a mí por completo. Siempre, continuó Dodoria, con una sonrisa enfermizamente dulce en el rostro. Su agarre se fortaleció, elevando aún más a Ajax. Tú no vas a ser la excepción. Para cuando termine esto, te postrarás ante mí y mi poder. Y entonces sí que nos divertiremos. Bueno, yo sí. Tú probablemente no. Una vez más, Ajax sintió su ira aumentar al ver cómo Dodoria presionaba sus botones. Odiaba este tipo de cosas. Detestaba a personas como Dodoria, aquellos que ostentaban su poder y disfrutaban obligando a otros a situaciones humillantes solo por su propio entretenimiento. Sin razón, sin justificación. Simplemente porque podían hacerlo. Ajax fulminó con la mirada a su enemigo, sus ojos ardiendo de desafío y furia. Oh. Aún te queda algo de espíritu, enano. Los tsunderes son los mejores. Hace que la emoción de conquistarlos sea aún más dulce, exclamó Dodoria, sin captar la indirecta en lo más mínimo. Se deleitaba con su propio placer sádico, completamente ajena a la profundidad del odio que Ajax sentía por sus acciones. Atraparé a esos dos renacuajos más tarde, para que no estés solo. Mira, ¿no soy amable? Asquerosa, pensó Ajax. Casi cómicamente asquerosa. Hubo un tiempo, en su vida pasada, en que Ajax creyó que jamás podría odiar a alguien de verdad. Una idea ingenua que el tiempo se encargó de desmentir. Y ahora, por primera vez en esta nueva vida, en otro mundo, descubría que estaba equivocado de nuevo. Oh, sí. Lo está sintiendo. Está comenzando a odiar a Dodoria de verdad. Sin tiempo para cargar un Kamehameha, Ajax intentó levantar la mano para disparar un Kikoro, pero Dodoria apartó su brazo con un gesto casual. Sin intercambiar otra palabra, Dodoria hundió su puño en el estómago de Ajax, mientras aún lo sujetaba por la cabeza con la otra mano. Golpe tras golpe, disfrutó de su brutal y sin sentido violencia. Con un último y salvaje golpe, envió a Ajax volando, haciéndolo rodar por el suelo hasta quedar boca abajo a poca distancia. Habiendo ganado temporalmente algo de distancia, Ajax aprovechó la oportunidad para incorporarse, presionando firmemente su palma derecha contra el suelo mientras canalizaba su ki. Solo un poco de tiempo. Solo necesitaba un poco más de tiempo.
Mientras se elevaba lentamente, centímetro a centímetro, pudo sentir la aproximación pausada de Dodoria a través de su sentido del ki. Un breve momento después, Dodoria llegó de nuevo hasta él. Ajax gruñó involuntariamente de dolor cuando Dodoria clavó la suela de su bota militar en su espalda, obligándolo a volver al suelo, boca abajo. Sintiendo el cambio de peso por la presión en su espalda, Ajax supo que Dodoria se inclinaba para volver a agarrarle la cabeza. Sus ojos brillaron con determinación. Su última oportunidad estaba aquí. Reuniendo toda la velocidad y fuerza que le quedaban, Ajax lanzó su brazo derecho hacia atrás en un movimiento similar a un golpe de revés, en dirección a Dodoria. En el mismo instante en que levantó la mano del suelo, una sierra giratoria de ki emergió desde debajo de la tierra, siguiendo la trayectoria de su mano y cortando el aire con un agudo zumbido. Con una satisfacción visceral, Ajax liberó el Kiensan que había preparado meticulosamente bajo tierra, dirigiéndolo hacia Dodoria a quemarropa. Por esto había mantenido su palma presionada contra el suelo. Por estar boca abajo, Ajax escuchó más de lo que vio, el grito de sorpresa de Dodoria, y el chirrido del ki al chocar contra el ki. Luego, de repente, la presión en su espalda desapareció. Aprovechando la oportunidad, Ajax rodó sobre su espalda, con sus músculos protestando ante cada movimiento. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras miraba hacia arriba, viendo a Dodoria elevarse de inmediato en el cielo. Fue un intento frenético por reducir la velocidad del ataque en relación con su posición, una última maniobra desesperada para evadir la letal sierra de ki. La rápida retirada de Dodoria le dio apenas el tiempo suficiente para reaccionar, sus manos se alzaron para interceptar la sierra giratoria entre sus palmas reforzadas con ki. Su agarre se tensó sobre el ataque mientras giraba en sus manos, sus músculos en tensión por el esfuerzo necesario para evitar que la hoja la partiera en dos. Con la vista borrosa, Ajax observó cómo Dodoria rechinaba los dientes, luchando por mantener su agarre en el Kiensan. Luego, con un chillido enfermizo, similar al de metal siendo molido, su agarre cedió. El Kiensan se le escapó de las manos y su trayectoria se alteró ligeramente mientras continuaba su curso. Con una facilidad escalofriante, el Kiensan cortó el costado del rostro de Dodoria, desde su boca hasta su ojo izquierdo. En lo alto, Dodoria lanzó un grito desgarrador de agonía mientras la sangre brotaba a borbotones de la horrenda herida, sus gritos resonando a lo largo del campo de batalla. Se aferró el rostro con desesperación, su ojo reducido a un caos de fluidos y sangre. Las mitades perfectamente seccionadas de su rastreador cayeron al suelo, convirtiéndose en un pequeño montón de cables y maquinaria inservible. ¡Ah, qué lástima! Casi le había volado la cabeza a Dodoria. Ajax se desplomó de espaldas, cada respiración impregnada del sabor cobrizo de la sangre inundando sus pulmones. Sus músculos se negaban a obedecerle, sus extremidades pesadas e inertes, y podía ver cómo la oscuridad devoraba lentamente los bordes de su visión. Después de soportar un enorme agujero perforado en su cuerpo cortesía de Freezer, múltiples heridas punzantes en el pecho, la pérdida de uso de un brazo y la fuga de más de la mitad de su sangre, el cuerpo de Ajax finalmente alcanzó su punto de quiebre. Allí yacía, completamente drenado de fuerza y de sangre, su cuerpo destrozado y desfigurado hasta el punto de ser casi irreconocible. Sin embargo, incluso en su estado indefenso, Ajax no sintió más que una sombría satisfacción por el daño que le había infligido a Dodoria. El recuerdo del Kiensan atravesando carne y hueso le otorgó una breve, efímera sensación de triunfo. Débilmente, pero de manera repentina, Ajax se percató de la presencia de aquella entidad con forma de gusano arrastrándose hacia él, a tan solo unos pocos pies de distancia. Al parecer, Dodoria lo había arrojado más cerca de la criatura sin querer, pero la intensidad de la batalla lo había mantenido demasiado ocupado como para notarlo hasta ahora. Bueno, con su cuerpo completamente incapacitado, no podría evitarlo de todos modos, así que la oportunidad de su revelación realmente no hacía diferencia alguna. Débilmente, Ajax sintió una sombra cerniéndose sobre él. Desvió con esfuerzo sus ojos hacia Dodoria, el único movimiento que aún podía hacer en su estado. Por encima de él, Dodoria parecía al borde de la locura, sumida en un frenesí de furia, dolor y humillación. Tú. Pequeña rata miserable. Gruñó Dodoria, su voz temblando de rabia. Mi belleza. La belleza de una dama es su mayor tesoro, maldito. Vas a pagar por esto. Espera, ¿qué? Ajax no estaba seguro de si estaba alucinando. ¿Eso fue real? ¿Había estado refiriéndose a Dodoria con el género equivocado todo este tiempo? Impulsada por la furia, la energía alrededor de los brazos de Dodoria se intensificó y se expandió, proyectando una vasta sombra sobre Ajax mientras tomaba forma.
Finalmente, se transformó en una enorme esfera con púas, parecida a un Morningstar de un mayal. Los ojos de Dodoria ardían con un fuego frío y cruel mientras la esfera letal crecía, volviéndose más amenazante con cada segundo que pasaba. La magnitud y poder del Morningstar no dejaban dudas sobre su potencial destructivo. Era claro que cualquier intención de mantener a Ajax con vida había desaparecido por completo de su mente. Entonces, con los músculos abultándose por el esfuerzo, Dodoria dejó escapar un rugido triunfal mientras lanzaba sus brazos hacia abajo, enviando la colosal esfera hacia Ajax con la máxima fuerza. Al mismo tiempo, la entidad con forma de gusano había logrado alcanzar a Ajax, arrastrándose hasta estar a solo unos centímetros de distancia, antes de empezar a abrirse paso dentro de su cuerpo, retorciéndose y enterrándose en él. Bien, ya no había manera de negarlo. Ajax era plenamente consciente de que no iba a sobrevivir a este doble ataque. Game over, pensó Ajax con indiferencia, sorprendentemente tranquilo ante su inminente muerte. Desafortunadamente, esta vez no tenía ningún frijol senzu convenientemente guardado bajo la lengua. Se aseguraría de tener uno a mano la próxima vez. Mientras el devastador ataque de Dodoria descendía sobre él, su mente permanecía extrañamente clara, sus pensamientos distantes. Podía sentir el peso aplastante de la esfera de energía acercándose, su fuerza destructiva amenazando con despedazarlo en el impacto. Y, sin embargo, una extraña sensación de paz lo envolvió. Ajax cerró los ojos serenamente, esperando no despertarse en una habitación de hospital en su antiguo mundo. Eso sí sería verdaderamente terrible. El Morningstar rosado descendió con una fuerza aterradora, estrellándose contra la ubicación de Ajax con el impacto de un meteoro. El suelo tembló violentamente bajo la colisión, la pura fuerza del golpe provocando fisuras que se extendieron como una telaraña desde el epicentro. Rocas estallaron, árboles se partieron y el estruendo de la destrucción llenó el aire. Luego, toda la masa terrestre donde Ajax había estado tendido se derrumbó, haciéndose añicos en fragmentos diminutos mientras se hundía bajo las esmeraldinas olas de Namek. Flotando en lo alto, el pecho de Dodoria subía y bajaba por el esfuerzo mientras se sujetaba su rostro herido, su único ojo fijado en la destrucción debajo. No había movimiento alguno, salvo el colapso continuo y la sumersión de la tierra bajo el agua. Capítulo 75. Ultra Instinto. Es broma. Desde su punto elevado, Dodoria contemplaba la destrucción abajo con una sombría satisfacción. Estaba segura de que nadie podría haber sobrevivido al aterrador poder de aquel ataque, ni siquiera alguien como Vegeta o Charbon. Con cautela, tanteó el área donde alguna vez estuvo su ojo, sintiendo solo un vacío. Era inconcebible que alguien con un nivel de poder apenas la mitad del suyo le hubiese infligido semejante herida. Era humillante. Una desgracia. Tras una breve evaluación, Dodoria comenzó a desactivar su resplandeciente energía rosada Morningstar, aún goteando con agua y rápidamente se dispuso a retirarse. No era doctora, pero incluso ella comprendía la importancia de llegar a una cápsula de rejuvenecimiento cuanto antes. Su ojo dependía de ello. De repente, se detuvo en seco. Un momento. Dodoria examinó la Morningstar, aún activa, con su único ojo bueno, entrecerrándolo con sospecha. ¿No había sangre? ¿Había fallado? La rabia explotó en su interior como un volcán, liberándose de su garganta en un rugido primitivo. Desactivó la Morningstar por completo y comenzó a desatar una interminable ráfaga de ataques de energía. Las explosiones florecieron como mortales llamaradas mientras Dodoria intentaba sacar a su odiado enemigo de su escondite. No tardó en divisar una figura moviéndose entre la destrucción como una escurridiza sombra. Era Ajax, por supuesto, difuminándose mientras danzaba entre las explosiones. A pesar de los esfuerzos de Dodoria, Ajax se deslizaba entre los huecos de su asalto con una facilidad exasperante, evadiendo sus ataques sin esfuerzo aparente. Al darse cuenta de la inutilidad de su bombardeo indiscriminado, Dodoria detuvo su ofensiva, su pecho subiendo y bajando con agitación mientras lanzaba una mirada llena de odio a su adversario. Ajax también se detuvo. En medio de las ruinas humeantes del campo de batalla, ambos combatientes cruzaron miradas en un tenso y silencioso enfrentamiento, cada uno evaluando en silencio al otro con cautela. El tiempo transcurría lenta y pesadamente. Abajo, Ajax se percató de que Dodoria parecía estar esperando su momento, o más bien, ganando tiempo. Durante aquella tregua momentánea, ajustó apresuradamente lo que quedaba de su maltrecho ji, ocultando sus heridas bajo la tela rasgada y asegurándose de que la frágil conexión con el sinuoso hilo de ki se mantuviera intacta. Resultó que había estado equivocado todo el tiempo.
El hilo de ki no era ningún parásito espacial desconocido, como había supuesto. Era una técnica. Mientras se hundía en sus reservas de energía, podía sentir cómo bombeaba una oleada de energía revitalizante dentro de él, reponiendo lentamente su fuerza y sanando sus heridas. Dado el efecto curativo, Ajax estaba bastante seguro de que la fuente era Dende, el otro niño, o quizás ambos. Considerando que Dende no había demostrado la capacidad de sanar a distancia en el canon, sospechaba que el otro niño estaba involucrado de alguna manera. Fuera como fuese, su aparición oportuna lo había sanado lo suficiente como para esquivar el ataque final de Dodoria. Ahora que el dolor ya no nublaba su mente, alguien podía explicarle por qué demonios no le pidió a Dende que lo curara mientras huía de Dodoria. Eso le habría evitado tener que enfrentarla por completo. Ajax solo podía culpar al dolor, porque no haber pensado en eso había sido una estupidez monumental. Un vistazo rápido le indicó que Dodoria todavía dudaba en atacar, por lo que Ajax evaluó su estado físico. La constante afluencia de energía curativa de Dende ya había reparado parte del daño causado por las púas de Dodoria. Aunque aún estaba lejos de una recuperación total, estaba cada vez más cerca. Quizás a 5 minutos de estar completamente restablecido. Dicho esto, Ajax no necesitaba estar completamente curado para enfrentarse a Dodoria nuevamente. Para su propósito, calculaba que solo necesitaba otros 60 segundos. Esta vez, sin embargo, la marea de la batalla estaba inequívocamente a su favor. No solo el scouter de Dodoria estaba fuera de servicio, sino que además había perdido un ojo. Mientras tanto, Ajax tenía acceso a una curación continua, lo que significaba que lo único que debía hacer era ganar un poco más de tiempo. Y ganar tiempo era algo en lo que era muy bueno. 60 segundos restantes. La frustración de Dodoria alcanzó su punto de ebullición al darse cuenta de que Ajax no tomaría la iniciativa. Con un rugido de ira, se lanzó hacia adelante con gran velocidad y aún mayor furia. Pero Ajax no se movió. En su lugar, casi como una burla, levantó tranquilamente su brazo derecho. En su palma, comenzó a reunirse un brillo, manifestándose en la letal forma de otro Qianzan, cuyos bordes dentados giraban con un zumbido amenazante. Dodoria frenó en seco, prácticamente derrapando en el aire de manera caricaturesca antes de detenerse. Habiendo aprendido de su intercambio anterior, invirtió rápidamente su curso, retrocediendo para crear distancia del letal disco. Su único ojo se mantuvo fijo con cautela en el ataque. Pero el esperado ataque nunca llegó. Dodoria miró con incredulidad el disco giratorio que seguía suspendido en la mano de Ajax. El Qianzan nunca fue lanzado. En su lugar, Dodoria tuvo que enfrentarse al amargo aguijón de la humillación, que carcomía su orgullo. Sus manos se cerraron en puños, temblando por la mezcla de rabia y vergüenza, mientras la sangre aún goteaba de su arruinado ojo izquierdo. Una vez más, los dos enemigos se quedaron observándose, Ajax con una sonrisa burlona ante la retirada poco digna de su oponente, mientras Dodoria se llenaba de ira por haber caído en una trampa tan simple y vergonzosa. Los segundos pasaban, uno tras otro. 40 segundos restantes. Buscando ganar tiempo, Ajax decidió entablar una conversación burlona. ¿Qué pasa?, provocó, alargando deliberadamente sus palabras y articulándolas con la mayor lentitud posible. ¿Ya no hay grandiosas declaraciones de conquista? Pensé que querías verme de rodillas, suplicando por mi vida. Dodoria buzó, explotando en un grito de furia. Me daría más placer cagar sobre tu cadáver. Vaya, cagar. Qué palabras tan sofisticadas para alguien con un cerebro tan diminuto. Replicó Ajax, su voz saturada de sarcasmo burlón. Tú. Dodoria balbuceó, sus palabras ahogándose cuando la rabia la hizo ponerse casi morada. Pequeño cabrón. Te haré pedazos y luego desquitaré mi furia con el resto de esos malditos babosos de este planeta. Especialmente esos dos mocosos, los haré sufrir en tu lugar. Gracias por recordármelo. Ajax casi había olvidado por qué despreciaba tanto a Dodoria. 20 segundos. Con una expresión de absoluto desdén, Ajax lanzó el Qianzan hacia Dodoria. Bueno, lanzó era una palabra demasiado fuerte. En realidad, el disco se desplazó perezosamente en su dirección, moviéndose a una velocidad poco impresionante para luchadores de su nivel. Por supuesto, Dodoria esquivó el disco sin esfuerzo, apartándose a un lado con facilidad. Sin embargo, insegura de si se trataba de otra trampa, la élite de las fuerzas de Freezer permaneció en guardia, vigilando el disco giratorio hasta que finalmente se dispersó en motas de luz tras ella. 15 segundos. A medida que la cuenta regresiva se acercaba a cero, Ajax fue golpeado por una ráfaga de inspiración.
Justo cuando Dodoria volvió la mirada hacia él, Ajax extendió su mano derecha con deliberada lentitud y de manera desafiante, le mostró el dedo medio. Ajax notó cómo Dodoria entrecerraba su único ojo restante. Por un instante, parecía que no entendía el significado del gesto, pero Ajax vio claramente el momento exacto en que la espinosa desgraciada dedujo su significado a partir de pistas contextuales. 5 segundos. Dodoria estalló en un rugido de furia descontrolada, alcanzando finalmente los límites de su paciencia. Bramó hacia el cielo, liberando su ira acumulada, antes de lanzarse hacia adelante con abandono total, sin importarle las consecuencias. Esta vez, Ajax respondió de la misma manera, avanzando para enfrentarla de frente. Los dos chocaron en el aire con un estruendoso impacto, sus antebrazos colisionando con un eco violento de su primer intercambio al inicio de la batalla. 0 segundos. Se acabó el tiempo, Dodoria. Dodoria envolvió sus brazos con un aura de energía, reformando los característicos brazales espinosos alrededor de sus antebrazos. Con una ferocidad salvaje que rozaba la locura, se lanzó hacia adelante, balanceando sus brazos de manera desenfrenada contra Ajax. El brazal golpeó de lleno el costado de Ajax, enviándolo varios metros hacia un lado. Sin perder tiempo, Dodoria volvió a lanzarse tras él, soltando un feroz grito de guerra mientras se elevaba, preparando un despiadado golpe de martillo con ambas manos. Sin embargo, en el instante previo a desatar su ataque, sus ojos se abrieron con una repentina sensación de déjà vu. Ajax levitaba debajo de ella, con los brazos extendidos en un gesto de bienvenida, reflejando la misma postura que ella había tomado contra él al inicio de la batalla. No había intención alguna de defenderse, ni un solo intento de esquivar o desviar el inminente golpe. Las fosas nasales de Dodoria se ensancharon de furia. Ese maldito mocoso se estaba burlando de ella de la manera más descarada posible. Sus músculos se hincharon con pura potencia bruta cuando desató toda su furia sobre él. Como un trueno, el enorme brazal puntiagudo se estrelló contra el pecho de Ajax con un estruendoso impacto que sacudió los huesos. En el instante del golpe, Dodoria giró los brazos de manera que las púas se clavaran aún más profundo. Ajax salió despedido como un muñeco de trapo, estrellándose violentamente contra el implacable suelo. Una colosal nube de escombros se alzó en el aire tras él, y la tierra tembló por la fuerza del impacto mientras su figura desaparecía en el torbellino de polvo y rocas. La fuerza de ese ataque era tan abrumadora que ni siquiera Vegeta en su máximo poder en la tierra habría sobrevivido. Antes de que Dodoria pudiera recuperar el aliento, el polvo fue violentamente dispersado, revelando la silueta de Ajax, completamente ileso. Los ojos de Dodoria se abrieron de par en par. Su mandíbula cayó. Ajax sonrió con una expresión de pura burla, examinando su supuesta herida, o más bien, la ausencia de ella. Con absoluta indiferencia, se sacudió el polvo de los hombros con su mano izquierda, en un gesto descaradamente provocador. Su táctica de ganar tiempo había dado frutos. ¿Por qué se había demorado 60 segundos? No solo para recuperar el uso de su brazo. No, su verdadera intención había sido mucho más estratégica. Había estado esperando a que se curara por completo una herida en particular. El agujero letal dejado por el rayo de la muerte de Freezer. Ajax sabía que en el momento en que su cuerpo sanara de ese ataque devastador, comenzaría a adaptarse a la naturaleza perforante del mismo, aunque fuera de manera parcial. Si bien esta adaptación no lo haría invulnerable a futuros rayos de la muerte, sí le otorgaría cierto grado de resistencia. Y dada la abrumadora diferencia de poder de Freezer, incluso una fracción de esa resistencia haría que los ataques de Dodoria fueran inútiles. ¿Qué significaba esto? En fuerza física pura, Dodoria estaba a años luz de distancia de un Vegeta en forma de Osaru. En cuanto a ataques de Ki, la impresionante Genkidama que Goku compartió con Vegeta ostentaba el trono absoluto. En términos de ataques perforantes, las púas de Dodoria no eran nada comparadas con el rayo de la muerte de Freezer. Ajax había sobrevivido a todos esos ataques, y seguía en pie. En resumen, los intentos de Dodoria por herirlo eran completamente inútiles. Y como si fuera una prueba final, el primer golpe que Dodoria le había propinado antes del martillazo a máxima potencia le confirmó a Ajax todo lo que necesitaba saber. Mientras observaba la expresión completamente atónita de Dodoria, supo con certeza que, si decidía huir en ese mismo instante, Dodoria no se atrevería a perseguirlo. Pero Ajax ya no quería retirarse. La seductora chispa de la esperanza, irresistible en su promesa como el amanecer tras una noche oscura, había encendido un deseo dentro de él. El deseo de ganar. Flotando en el cielo sobre Ajax, Dodoria también percibió el cambio en el ritmo de la batalla.
De alguna manera, aquel mocoso se estaba curando, sus ataques se volvían ineficaces, y ella misma estaba gravemente herida. Sin embargo, Dodoria no era una tonta. No había sobrevivido tanto tiempo dependiendo únicamente de la fuerza bruta. Sin dudarlo, giró sobre su talón y se preparó para huir del campo de batalla, sabiendo que la retirada era ahora su única opción viable. De inmediato, el espacio aéreo a su alrededor se solidificó como piedra, deteniéndola en seco. Sorprendida por este giro inesperado, Dodoria liberó más energía, empleando un estallido de fuerza en un desesperado intento por liberarse de su prisión invisible. Pero ese breve retraso le costó caro. ¿A dónde crees que vas? Una voz burlona resonó a su lado. En una deslumbrante demostración de velocidad, Ajax apareció ante Dodoria en un parpadeo, su puño envuelto en una reluciente aura de energía plateada, dirigiéndose directamente hacia su ojo herido. Los instintos de Dodoria se activaron de inmediato, y logró bloquear el golpe. La fuerza del impacto preciso se disipó inofensivamente entre las gruesas capas de grasa de su brazo. Tras su saludo, Ajax arrastró a Dodoria a un interminable combate cuerpo a cuerpo, empleando sin reservas la manipulación externa de Ki para bloquear los movimientos de Dodoria y frustrar cada uno de sus intentos de escape. La estrategia de Ajax era sencilla. Como ninguno podía infligir daño significativo al otro, la batalla se había convertido en un duelo de resistencia y aguante. Y en ese aspecto, Ajax sabía con absoluta certeza que no tenía rival. Con el paso del tiempo, la resistencia de Dodoria comenzó a agotarse. Sus movimientos se volvían cada vez más torpes y desesperados, mientras la fatiga se apoderaba de ella. En un momento de amarga realización, comprendió que, mientras ella se debilitaba, su oponente parecía volverse aún más enérgico. Y, de hecho, Ajax se encontraba en un estado mucho mejor que al inicio de la batalla. Sus heridas habían sanado hace tiempo, y cualquier daño que Dodoria hubiera logrado causarle era insignificante, recuperándose en cuestión de segundos gracias a Dende. Sin que Ajax lo notara, el hilo de Ki que lo conectaba con sus aliados ocultos comenzó a transformarse gradualmente, pasando de su mezcla original de tonos verdes y naranjas a un color naranja más intenso. Pero Ajax permanecía ajeno a estos cambios. Estaba completamente absorto en la intricada danza del combate ante él. Esquivar, desplazarse, golpear, bloquear con el antebrazo, patear, girar, bloquear, golpear. La batalla entre él y Dodoria continuaba sin tregua. El ritmo del combate era extrañamente embriagador, atrayéndolo cada vez más dentro del fragor de la pelea. Mientras los golpes seguían lloviendo a su alrededor, Ajax sintió como su mente entraba en un trance, como si hubiera alcanzado un estado de meditación. Y decidió sumergirse voluntariamente aún más en ese estado de hiperconsciencia. Cuando lo hizo, el mundo a su alrededor pareció desacelerarse hasta casi detenerse. Su concentración se volvió afilada como una cuchilla, permitiéndole percibir cada movimiento de Dodoria con absoluta claridad. Si Ajax no supiera mejor, habría pensado que había tropezado con el legendario Ultra Instinto. Sin embargo, desechó la idea en cuanto cruzó por su mente. No solo estaba ridículamente lejos de merecerlo, sino que además no sentía la característica emisión de calor asociada con el Ultra Instinto señal. Y en lo que a él respectaba, no había forma en el maldito universo de que alguien pudiera convencerlo de que estaba usando el Ultra Instinto perfecto. Lo que resultaba aún más revelador era que sus acciones no estaban impulsadas por instintos primarios y reactivos, sino por una concentración y enfoque intensos. Fuera lo que fuera este fenómeno, era algo completamente distinto del instinto. Incluso mientras peleaba, Ajax se maravillaba del control sin esfuerzo que tenía sobre su ki. Donde antes manipular su energía se sentía como empujar a través del agua, ahora era tan natural y sencillo como respirar. No, mejor que eso. Era completamente sin esfuerzo, como si su ki se hubiera convertido en una extensión de sí mismo, integrado perfectamente en su ser como sus propias manos o pies. En este estado, Ajax sintió que las barreras que antes lo limitaban comenzaban a desmoronarse. Sentía que podía lograr cualquier cosa, quizás incluso ese ataque. Era la técnica que había intentado idear junto con Kami en la cámara del tiempo, una técnica que Kami lo había convencido de abandonar temporalmente. Un ataque impresionante de su vida pasada, uno que tenía en gran estima. A pesar de haber logrado desarrollar un rudimentario concepto de prueba con la ayuda de Kami, el control de ki necesario para la técnica real demostró estar fuera de su alcance, incluso para su mentor. Durante los últimos 6 meses en la cámara, había dedicado incontables horas a perfeccionarla, pero ni una sola vez estuvo cerca del éxito. Pero ahora, en este preciso momento, apostaba a que podía hacerlo.
El hilo de ki vinculado a Hax se volvió de un naranja intenso y vibrante. Y pequeños destellos de relámpagos plateados comenzaron a chispear en las esquinas de sus ojos. Desviando sin esfuerzo el golpe desesperado de Dodoria, Ajax presionó su puño contra su pecho con total serenidad, casi como si se tratara de un amistoso choque entre compañeros. En ese infinitesimal momento, los ojos aterrados de Dodoria se encontraron con los de Ajax. Entonces, con un repentino movimiento de su brazo en retroceso, Ajax desató su versión de la técnica suprema del Superpole, el Rokugan. Antes de que Dodoria pudiera siquiera comenzar a comprender lo que estaba sucediendo, una inmensa columna de presión estalló desde el puño de Ajax. La fuerza devastadora impactó su pecho, y en el mismo instante, comenzó a desgarrar su interior como un huracán. En un parpadeo, la onda de choque unidireccional perforó la espalda de Dodoria, destrozando su armadura de la fuerza de Freezer en innumerables fragmentos. Los ojos de Dodoria se abrieron con incredulidad absoluta mientras tambaleaba por el impacto, escupiendo sangre a borbotones. Aún en shock y confusión, bajó la vista a su pecho, levantando una temblorosa mano para tocar la zona donde el ataque de Ajax la había alcanzado. El área alrededor de la herida ya se estaba volviendo de un tono rosado enfermizo, alarmantemente distinto de su piel habitual. ¿Cómo es esto, Tos, posible? Lanzando una mirada aterrorizada hacia Ajax, Dodoria retrocedió apresuradamente, desesperada por poner tanta distancia como fuera posible entre ella y su oponente. Nadie la había lastimado así antes, ni siquiera Lord Freezer. Al otro lado, Ajax estalló en carcajadas, casi histéricas. Era una risa de pura euforía, una liberación de emociones que se habían acumulado dentro de él por lo que parecía una eternidad. La satisfacción de finalmente utilizar una técnica que lo había eludido por tanto tiempo lo llenaba de una embriagadora sensación de júbilo. Sea lo que sea este estado, le otorgaba un control del ki tan preciso, tan afinado, que apenas podía describirlo. Tantas cosas que antes consideraba imposibles ahora parecían estar a su alcance. ¿Qué más? ¿Qué más podría lograr que antes estaba más allá de su poder? Con los brazos extendidos hacia los cielos, la sonrisa de Ajax se ensanchó, dividiendo su rostro en dos. A través del cielo y la tierra, yo solo soy el ser más honorable. Ajax no se consideraba aún digno de pronunciar esa icónica frase, pero ahora creía saber lo que Satoru Gojo debió haber sentido cuando dominó la técnica de inversión de energía maldita y el Oyou Purple. La expresión eufórica de Ajax gradualmente dio paso a esa embriagadora sensación de concentración absoluta. Dirigió su atención a Dodoria con la mirada de un depredador supremo. Hora de acabar con esta perra. Al ver los ojos depredadores de Ajax, Dodoria fue presa del terror, una sensación que alguna vez creyó que solo Lord Freezer podría provocarle. No. Con un grito desesperado, Dodoria giró sobre sí misma y huyó, su compostura hecha añicos y su determinación desmoronándose. No le importaban el honor ni la gloria en ese momento, todo lo que quería era escapar con vida. Ajax mantuvo su mirada fría, siguiendo con calma los movimientos de su oponente. Así que solo tenía miedo cuando su vida estaba en peligro. ¡Qué chiste! Extendió su ki en los alrededores, su energía arremolinándose en el aire como tentáculos etéreos. Luego levantó una mano con autoridad, recordando a un director de orquesta guiando una sinfonía. Verás, había una razón por la cual nunca empleaba manipulación de ki externa en un área extensa. Era demasiado difícil, exigiendo un nivel de precisión y control sin igual que pocos podían siquiera soñar alcanzar. A medida que el área a controlar aumentaba, también lo hacía la dificultad, creciendo de manera exponencial. Para contrarrestar eso, Ajax había perfeccionado su habilidad para solidificar solo una delgada capa de espacio aéreo alrededor de sus enemigos, como una especie de ataúd improvisado. Esta era la razón por la cual sus oponentes aún podían romper la barrera y atravesarla con suficiente fuerza. A pesar de sus limitaciones, la técnica le había servido bien, permitiéndole tomar ventaja incontables veces. Por lo tanto, no había vergüenza en reconocer que esta delgada capa también había sido el límite de sus capacidades. Incluso Kami, su mentor, solo podía alcanzar un diámetro de 8 a 10 metros de aire solidificado alrededor de su enemigo, una hazaña considerada extremadamente impresionante. Pero eso fue en el pasado. Ahora, Ajax cree que puede hacerlo mejor. Con un movimiento descendente de sus manos, mientras destellos eléctricos chisporroteaban en las esquinas de sus ojos, el espacio aéreo en cientos de metros alrededor de Dodoria cayó bajo su dominio. Encapsulada dentro de la jurisdicción de Ajax, Dodoria de repente sintió como si estuviera volando a través de un lodo espeso, cada uno de sus movimientos volviéndose torpe y pesado.
El aire a su alrededor parecía presionarla por todos lados, sofocándola con su peso opresivo. El terror en sus ojos se hizo aún más pronunciado ante las circunstancias inexplicables de su situación. ¡Aléjate! Con un grito de miedo, Dodoria reunió toda su energía restante y lanzó un poderoso rayo de ki en un último y desesperado intento contra el avanzante Ajax. Ajax ni siquiera se detuvo. El rayo de energía, al acercarse a él, se curvó abruptamente y luego se desvió, rebotando en un ángulo inesperado como si hubiera chocado contra un espejo invisible. Ajax continuó avanzando, su dominio apartándose ante él como si el aire mismo le cediera el paso. Los ojos de Dodoria se abrieron de par en par, aterrorizados, y trató de huir torpemente, pero ya era demasiado tarde. En cuestión de segundos, Ajax la alcanzó, posicionándose por encima de ella. Volando a la misma velocidad letárgica que su presa, presionó suavemente un puño contra la espalda de Dodoria. Instantes después, otra poderosa onda de choque atravesó el cuerpo de Dodoria. Sus ojos rodaron hacia atrás, su conciencia desvaneciéndose mientras caía como un muñeco de trapo, estrellándose contra el suelo con un sordo estruendo. Ajax descendió suavemente. Tendida sobre el suelo de Namet, Dodoria recuperó el conocimiento de golpe, despertada abruptamente por el impacto. Jadeó húmedamente, ahogándose con la sangre que llenaba sus pulmones. Dodoria hizo contacto visual con Ajax. Misericordia, me reformaré. O podemos unirnos, Kof, contra Freezer. Rogó desesperadamente, mientras la sangre se deslizaba de sus labios. Pareces, un Saiyajin, sé un ese secreto sobre la caída de tu raza. Te lo contaré, todo, si me dejas vivir. Ajax se agachó junto a Dodoria, observando a su enemiga caída con un silencio cargado de desprecio. Era una escena sacada directamente de una película de acción barata y predecible, y no pudo evitar sentir una punzada de irritación ante lo cliché que resultaba todo. En este punto, Ajax sabía que debía soltar alguna frase ingeniosa y estereotipada como: ¿acaso ofreciste misericordia a aquellos que asesinaste? O algo mordaz como lo siento, se me acabó la misericordia. O incluso algo icónico como eres demasiado estúpida para darte cuenta de que tomé mi decisión hace 10 minutos. Pero, para ser honesto, no tenía ganas. No por alguien como Dodoria, al menos. Guarda tus palabras para alguien a quien le importe. Espera. Juro lealtad a ti, no, seré tu esclava. Solo es. Ajax apoyó ligeramente los nudillos contra la frente de Dodoria, silenciando sus súplicas con un último gesto. Ten un poco de jodida dignidad, ¿quieres? Una onda de choque destrozó el suelo donde yacía la cabeza de Dodoria, y su firma de vida se dispersó como cenizas al viento. Tomando una profunda bocanada de aire, Ajax se puso de pie y dio un paso atrás, su mirada elevándose lentamente hacia el cielo. Permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad, sintiendo cómo la adrenalina y la concentración absoluta se drenaban lentamente de su cuerpo. Con un último suspiro, Ajax liberó toda la tensión acumulada. La batalla finalmente había terminado. Capítulo 76. La zona. Ajax se apartó del cadáver aún caliente de Dodoria y se dejó caer pesadamente al suelo, su cuerpo agotado tras la lucha a muerte. Observó el cuerpo sin vida de Dodoria y sintió como algo se removía en su pecho. Esta había sido su primera muerte directa en ambas vidas, y lo que más le sorprendía era su ausencia de culpa. Irónicamente, quizás fuera porque, técnicamente, su primera víctima había sido el propio Goku. Y Raditz también. Sin embargo, ya había hecho las paces con esas acciones y había sufrido toda la culpa en su momento. En comparación con la muerte de Goku, la de Dodoria era emocionalmente insignificante. Ajax era plenamente consciente de que ahora se encontraba en un mundo diferente, uno donde la muerte era una realidad ineludible. Incluso los guerreros Z, generalmente vistos como modelos de virtud, habían matado cuando fue necesario. Los Saibaman, los Cell Jr. Y Yakon eran prueba de ello. Además, el camino que había elegido inevitablemente lo llevaría a más muertes, y no podía permitirse dudar cuando más importara. Ajax se dio un par de bofetadas en las mejillas, sacudiéndose de encima aquellos pensamientos oscuros. No tenía tiempo para desperdiciarlo en ideas inútiles. De repente, sintió dos ráfagas de aire contra su espalda, lo que le hizo contraerse de sorpresa. Se giró rápidamente, aunque seguía sentado, con la guardia en alto y listo para reaccionar. Frente a él estaban Dende y otro joven nametiano, ambos con chalecos, uno azul y otro rojo, pero por lo demás casi idénticos. Ajax se relajó. Eran aliados, no enemigos. Sin embargo, otra realización lo golpeó y su cuerpo volvió a tensarse ligeramente. ¿Por qué no podía sentir su ki?
No debería haber sido tomado por sorpresa por su llegada, especialmente cuando había estado utilizando su detección de ki todo el tiempo. No tenía sentido. ¿Cómo habían logrado acercarse tanto sin ser detectados? ¿Qué pasó con su ki? Está completamente suprimido. Exclamó Ajax, incapaz de ocultar su sorpresa. Si ustedes dos tenían esta habilidad, ¿por qué no la usaron cuando estábamos huyendo de ese tipo? Ajax señaló con los pulgares hacia atrás, indicando con la cabeza el cadáver inerte de Dodoria, aclarando a quién se refería con ese tipo. Sabía que estaba usando el género equivocado, pero antes moriría que explicarle a estos dos niños namekianos el concepto de género. Al escuchar sus palabras, los dos niños namekianos intercambiaron miradas y luego se encogieron de hombros simultáneamente. No pudimos. No somos los responsables de esto, afirmó el niño del chaleco rojo. Esto es probablemente una de las legendarias artes secretas prohibidas del Lord Guru. Alguien debe haberle avisado de lo que sucedió. Exclamó el namekiano del chaleco azul, con los ojos brillando de emoción y admiración, como era de esperarse del gran anciano. Ja. El hermano mayor Nail y Lord Guru acabarán con todos ellos. Espera, 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 Ajax levantó ambas manos para detener el emocionado discurso del niño de chaleco azul. Eso fue mucha información de golpe y necesito un momento. ¿Arte secreta prohibida? Eso suena increíblemente dramático, pensó Ajax para sí mismo. Casi de inmediato, el niño del chaleco rojo le puso una mano en la boca a su compañero, con la familiaridad de alguien que lo había hecho muchas veces antes, sofocando así la avalancha de palabras que estaba a punto de salir. Luego, habló en su lugar. No es tan épico como Musin lo hizo sonar. Lord Guru tiene una biblioteca entera de habilidades mágicas que la mayoría de nosotros no puede aprender. Esto probablemente es una de ellas. Los pensamientos de Ajax se aceleraron mientras procesaba esta nueva información. No tenía idea de que Guru poseyera algo tan poderoso bajo la manga, pero lo atribuyó a otra diferencia más entre este mundo y lo que él conocía. Adaptarse a estas pequeñas discrepancias se había convertido en un desafío al que ya estaba acostumbrado. Ajax dejó escapar un sonido de comprensión cuando todas las piezas encajaron en su mente. Ahora tenía una idea clara de lo que había ocurrido. Lo más probable era que Kijin y Gohan hubieran explicado cómo la fuerza de Freezer estaba rastreando a los aldeanos. Entre el momento en que los dejó y ahora, Skagor debió haber contactado a Guru y haber compartido esta información vital, lo que llevó al gran anciano a emplear las contramedidas necesarias, de naturaleza mágica. En la historia original, si Ajax recordaba bien, Freezer y Vegeta ya habían aniquilado la aldea de Dende y la última aldea superviviente antes de que Guru siquiera se enterara de la invasión. Dado que todos estaban muertos cuando Guru se enteró de la situación, no tenía sentido implementar contramedidas. Pero ahora las cosas eran diferentes. La línea temporal había cambiado, y gracias a la intervención oportuna de Skagor, Guru fue informado a tiempo para actuar. Ajax podía imaginar con facilidad que Guru, el más venerable y poderoso de los ancianos namekianos, poseía una magia lo suficientemente fuerte como para ocultar el ki de los aldeanos. Ahora, la fuerza de Freezer ya no podía rastrear las firmas de ki de los namekianos con sus rastreadores, lo que hacía que localizar las aldeas restantes fuera mucho más difícil para ellos. En cambio, Ajax y su grupo tenían los radares de dragón, lo que les permitía encontrar la ubicación exacta de las esferas del dragón sin depender de la detección de ki. Sin embargo, bajo las circunstancias actuales, era muy probable que Freezer custodiara personalmente las 4 esferas restantes, lo que significaba que robarlas no sería fácil. Y Ajax dudaba que alguien lo culpara por no querer tentar al destino otra vez enfrentándose a Freezer. Soltó un suspiro, dándose cuenta de que este nuevo desarrollo significaba que ya no podía prever cómo se desarrollarían los eventos futuros. La línea temporal se había desviado de lo que él conocía, y con la fuerza de Freezer permanentemente cegada en lugar de temporalmente, la dinámica había cambiado de formas impredecibles. Sin embargo, esto no significaba que sus planes se volvieran inútiles. Todo lo contrario. Solo necesitaba mantenerse alerta y preparado para aprovechar cualquier oportunidad que se presentara. Aunque su conocimiento del canon original le había proporcionado una base sólida, ahora debía complementarlo con observaciones en tiempo real y un pensamiento rápido. Por otro lado, esta nueva comprensión también le aclaró por qué aquel ki en forma de hilo había parecido desaparecer en la nada. El hilo, al ser externo, era detectable, pero Ajax no podía percibir a los niños en sí debido a la interferencia de Guru.
Esto lo llevó a creer erróneamente que el hilo de ki no estaba conectado a nada, y por lo tanto, a asumir que era un fenómeno independiente, o una criatura. Ajax miró pensativo a los dos niños namekianos. Tenía una corazonada bastante buena sobre cuál de ellos era Dende, pero era mejor no hacer suposiciones. Así que tú eres Musin, dijo Ajax, señalando al niño del chaleco azul, quien había sido identificado por su compañero. Luego se giró hacia el niño del chaleco rojo. ¿Y tú eres? Soy Dende. ¡Genial!, respondió Ajax, sin sorprenderse en lo más mínimo. Entonces, Dende y Musin, un gusto conocerlos. Soy Ajax, un viajero de otro planeta que ha venido a advertirles sobre la invasión actual. Algunos de mis aliados están con el anciano Escagor en este momento. Musin, cansado de que lo silenciaran, apartó la mano de Dende de su boca. Estaba tan emocionado que prácticamente vibraba en su lugar. Eso me recuerda. Tú. Tú lo hiciste. Ajax ladeó la cabeza con confusión, su expresión dejando en claro que no entendía a qué se refería sin necesidad de palabras. La zona. Exclamó Musin emocionado, acercándose hasta quedar cara a cara con Ajax, con los ojos brillando de asombro y veneración. El estado legendario de concentración absoluta. Accesible solo para los héroes más poderosos y reverenciado como el pináculo absoluto del combate mortal. Ajax, ya familiarizado con las tendencias de Musin, se giró hacia Dende con una expresión ligeramente exasperada. ¿Podrías darme la versión normal de eso?, preguntó. Dende asintió, su expresión transmitiendo una mezcla de resignación e impotencia. Musin se refiere a la zona, una técnica de meditación de batalla nuestra que permite a un guerrero entrar en un estado de concentración absoluta. En este estado, literalmente estás en la zona, por así decirlo. Si bien no aumenta directamente la fuerza bruta, permite que los movimientos y el flujo de energía del usuario alcancen su máxima eficiencia posible. Dende hizo una breve pausa para tomar aire, pero, por instinto, tapó la boca de Musin de nuevo para evitar cualquier posible interrupción. Ignorando los quejidos ahogados de su amigo, retomó su explicación. También, sé que me refería a ella como nuestra técnica, pero técnicamente es una habilidad que cualquiera puede aprender, en caso de que te lo estuvieras preguntando. Hizo otra breve pausa antes de continuar. Musin tiene la habilidad de conectarse con otros y potenciar sus habilidades. Durante la batalla, se enlazó conmigo y luego contigo, lo que me permitió curarte a distancia a través de él. Como él no te conocía, su habilidad potenció aleatoriamente una de tus capacidades. Sea cual sea la que potenció, fue lo que te permitió acceder a la zona. De repente, Dende se apartó rápidamente, mirando con disgusto la mancha húmeda en el centro de su palma antes de limpiarla en su túnica. Y no olvides los rayos, Dende. Esa es la mejor parte. Intervino Musin emocionado, agregando más información. Sabes que entraste en la zona cuando relámpagos parpadean en los bordes de tus ojos. Declaró con entusiasmo. De todos en Namek, solo el gran hermano Nail puede invocarlos a voluntad, y por eso es invencible. Él es mi héroe y algún día seré un héroe como él. Ajax escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza mientras asimilaba la nueva información. Si la zona realmente le permitía maximizar su control de ki, podría redefinir por completo su estrategia en futuras batallas contra la fuerza de Freezer, quizás incluso contra Freezer mismo. Bajó la mirada a su mano y la apretó con fuerza. El nivel de control de ki que había logrado mientras estaba en la zona había sido absurdo, y ahora que había salido de ese estado, podía sentir cómo el Rokugan volvía a escaparse de su alcance. Comprendía que, para volver a usar esa técnica, necesitaba entrar nuevamente en la zona. Mientras tanto, la conversación entre Dende y Musin continuaba. Bueno, el anciano Escagor también podía usarla, afirmó Dende con las manos en las caderas, contradiciendo la declaración anterior de Musin. Sí, técnicamente, pero solo podía hacerlo de manera aleatoria, así que no cuenta realmente. Ok, basta. Interrumpió a Ajax antes de que la discusión escalara, antes de que su cerebro se sobrecalentara con tanta información. Además, había otro asunto que necesitaba aclarar. Musin, ¿tú eres el hermano menor de Nail? Dende no pudo evitar sonreír con sorna ante la pregunta, con una pizca de Schadenfreude en su expresión, mientras que Musin se rascó la mejilla con incomodidad. Bueno, técnicamente no, pero todos estamos relacionados, así que no hay nada de malo en que lo llame así. Declaró con orgullo cuando justificaba su razonamiento. Excepto que lo llamas así sin su permiso, intervino Dende con una tos fingida, revelando casualmente la verdad sin un ápice de piedad. Las mejillas de Musin se tiñeron de un leve rubor. Bueno, no veo que me detenga. Eso es.
Bueno, ¿qué diablos se suponía que debía hacer? Espetó Dende. ¿Molerte a golpes hasta dejarte al borde de la muerte? Probó prácticamente todo lo que pudo menos eso, y como nada funcionó, eventualmente se rindió y te dejó hacer lo que quisieras. Musin sonrió victorioso mientras sacaba el pecho con orgullo. Exactamente. Así que gané. Dende se llevó una mano a la cara, sintiendo una intensa vergüenza ajena ante el descaro de Musin. Frotándose el rostro, se preguntó cómo podía Musin mantenerse tan descaradamente confiado y atrevido incluso frente a Ajax, quien aún estaba conociéndolos. Ajax observó su juguetona discusión con una mezcla de diversión y desconcierto. Aunque la audacia de Musin podría ser molesta para algunos, Ajax percibía que, bajo toda esa actitud engreída, había una lealtad y respeto profundos por su hermano mayor, aunque se expresaran de una manera bastante peculiar. Está bien, ustedes dos, movámonos. Podemos hablar en el camino. Aún no estamos completamente a salvo, intervino Ajax, evitando que Dende y Musin se desviaran nuevamente del tema. Con estos dos a su lado, sentía que el viaje de regreso sería de todo menos tranquilo. Entendido, gran hermano Ajax. Oh, por Dios. Al mismo tiempo, aldea namekiana. Freezer observaba con fría indiferencia al grupo de abatidos soldados de la fuerza de Friesa. No todos habían cumplido sus tareas. De hecho, solo unos pocos lograron tener éxito. De casi 3 docenas de namekianos, solo 3 habían sido recapturados. Explíquense, exigió Freezer con tono afilado, reflejando su desagrado. Los soldados se removieron nerviosos bajo la penetrante mirada de Freezer, sin que ninguno se atreviera a hablar primero. La memoria del destino de aquellos que lo habían decepcionado en el pasado pesaba sobre ellos como una guillotina. A pesar de saber que permanecer en silencio sellaría su destino, también comprendían muy bien las consecuencias de hablar fuera de turno, o de ser los primeros en hacerlo. El tenso silencio se prolongó hasta que uno de los soldados, sudando profusamente, aclaró su garganta y avanzó con vacilación. Su voz tembló ligeramente mientras hablaba, escogiendo sus palabras con sumo cuidado. Mi señor, los namekianos, fueron más astutos de lo que anticipamos, tartamudeó el soldado, manteniendo la vista en el suelo para evitar la intimidante mirada de Friesa. Debieron tener aliados inesperados, porque, lograron evadir nuestra detección. Freezer entrecerró los ojos, su gélido silencio permaneció inquebrantable. Levantó un dedo, apuntando al soldado que le estaba informando. Sin embargo, el soldado, ajeno al gesto por mantener la mirada baja, continuó hablando tras tragar saliva con nerviosismo, interpretando el silencio como un mal presagio. Hicimos todo lo que pudimos, mi señor. Agregó apresuradamente el soldado, su voz teñida de desesperación. Freezer se mantuvo en silencio, su expresión impenetrable. Mientras tanto, el resto del grupo ni siquiera se atrevía a respirar demasiado fuerte, temerosos de atraer la atención sobre sí mismos. Poco a poco, una luz púrpura comenzó a formarse alrededor de la punta del dedo de Freezer. El soldado, notando el siniestro resplandor reflejado en el suelo, cayó de rodillas y se postró, suplicando misericordia. Antes de que Freezer pudiera ejecutar al subordinado, otra voz resonó oportunamente entre las filas de los soldados. Lord Freezer, informando. Otro soldado dio un paso adelante, rompiendo filas con los demás. Hace aproximadamente 5 minutos, los niveles de poder de todos los namekianos desaparecieron simultáneamente. Esa es la causa de nuestro fracaso colectivo, señor. Los fríos ojos de Friesa se desplazaron lentamente hacia el soldado que se atrevió a hablar. Escaneó brevemente su rostro, notando su cabello negro y su apariencia genérica, similar a esos sucios monos, aunque sin nada particularmente destacable. A pesar del intenso escrutinio de Friesa, el soldado logró mantener la compostura, aunque un ligero brillo de sudor en su frente delataba su nerviosismo. Freezer desvió su atención hacia los 3 namekianos capturados en el suelo. Si mal no recuerdo, soldado, tú fuiste de los pocos que lograron completar su misión, dijo con voz glacial. ¿Cómo superaste este desafío que tus compañeros no pudieron? El soldado se irguió de inmediato, manteniendo una postura disciplinada y firme. Señor. Al detectar la anomalía, activé mi rastreador de repuesto. Luego de confirmar que no se trataba de un mal funcionamiento, usé mi rastreador principal para realizar un escaneo sonar estándar en lugar de un escaneo de energía, mientras simultáneamente dirigía mi rastreador de repuesto para aplicar un algoritmo de filtrado diseñado para excluir objetos inmóviles y aliados. Esto me permitió aislar las señales más probables de los namekianos en fuga. ¿Un algoritmo? El emperador galáctico inquirió con interés, momentáneamente descartando el rayo de la muerte en la punta de su dedo.
Sí, señor. ¿Implementado en el acto? Sí, señor. Fraser se reclinó en su trono, considerando la rápida toma de decisiones y el uso estratégico de la tecnología por parte del soldado. Era una demostración de ingenio y capacidad de adaptación ante circunstancias imprevistas. Desvió la mirada hacia Sarbón, su asesor de confianza, quien también mostraba cierto interés en el informe del soldado. Luego de intercambiar algunas miradas significativas, Fraser volvió a dirigirse al soldado. Excelente trabajo. Tu iniciativa es digna de reconocimiento, y la competencia siempre tiene un lugar en mis filas, declaró con simpleza. Su mirada se deslizó lentamente hacia los demás soldados reunidos. En cuanto al resto de ustedes. Lord Fraser. Intervino Sarbón con elegancia, haciendo que Fraser se detuviera. El emperador volteó la cabeza hacia Sarbón, reconociendo la petición de su mano derecha. Recomiendo que evitemos desperdiciar soldados innecesariamente en esta etapa, aconsejó Sarbón con calma. Estamos lejos del imperio y, sin un método confiable para localizar las esferas del dragón, nuestros recursos, especialmente nuestros soldados, se volverán cada vez más valiosos. Fraser lo observó sin parpadear. La tensión en el aire pareció vibrar con palabras no dichas, cada segundo estirándose hasta que, finalmente, Fraser asintió con reconocimiento. Tu consejo es acertado. Regresaremos a la nave nodriza. Torturen a estos namekianos para obtener información y continúen monitoreando la situación. Debemos ajustar nuestra estrategia en consecuencia. Ordenó Fraser, y aumentar las medidas de seguridad. Quiero un análisis exhaustivo de lo que sucedió y por qué fallaron nuestros métodos de detección. Con un sutil movimiento, el trono flotante de Friesa se deslizó suavemente por el aire, mientras el emperador emitía órdenes con precisión a sus subordinados. Los soldados de la fuerza de Fraser, aliviados, se apresuraron a cumplirlas, reuniendo a los prisioneros y preparándose para retirarse de la aldea. Mientras tanto, Sarbón se acercó al soldado que había reportado a Fraser momentos antes. Guabón, ¿cierto? Reclutado en el planeta Fraser 41 hace aproximadamente 2 años estándar galácticos. Sí, señor. ¿Conoce mi nombre, señor? Es un honor, señor. Confirmó Guabón, emocionado. Respiró hondo para calmarse, luego continuó con un tono mucho más controlado. Sí, he servido en diversas capacidades dentro de la fuerza de Fraser desde mi alistamiento, señor. Buen trabajo hoy. Dile a tu líder de escuadrón que me envíe tus datos. Revisaré tu desempeño y consideraré una promoción si lo amerita. Sí, señor. Logró responder Guabón, su voz temblando de emoción mientras su pecho se hinchaba de orgullo. Había una razón para su reacción. Las promociones dentro de la implacable jerarquía de la fuerza de Fraser eran sumamente raras y altamente codiciadas. El imperio de Cold, en general, valoraba tanto la destreza técnica como la fuerza bruta. Pero en la fuerza de Fraser, el poder lo era todo. Determinaba a tus aliados, tu supervivencia y tu futuro. En esta organización, ascender sin la fuerza necesaria significaba vivir en una vulnerabilidad constante, pues cualquier subordinado tenía el derecho de desafiar a su superior por supuesto. Para quienes carecían de suficiente poder, una promoción no era una recompensa, sino una sentencia de muerte. Sin embargo, las promociones otorgadas directamente por figuras de alto rango como el general Sarbón, el capitán de élite Jinyu, el capitán Vegeta o el propio Lord Fraser tenían un significado inmenso. Estas promociones eran símbolos de reconocimiento personal, equivalentes a un sello de inviolabilidad. Recibir una promoción de este tipo no solo significaba un ascenso de rango, sino también una forma de protección contra las ambiciones y rivalidades que plagaban las filas de la fuerza de Fraser. Desafiar a Guabón por supuesto, en caso de ser ascendido, sería lo mismo que desafiar al general Sarbón en persona. Y Sarbón no había mantenido su posición durante décadas sin una condenadamente buena razón. Mientras el escuadrón volaba en formación detrás de Fraser rumbo a la nave nodriza, los compañeros de Guabón le dirigían miradas cargadas de celos y resentimiento, plenamente conscientes de la rareza y el privilegio de un evento tan excepcional. Guabón, por su parte, apenas podía contener su alegría, abrumado e incrédulo ante la posible oportunidad que se le había concedido. Así, la comitiva continuó su viaje de regreso a la nave nodriza.